Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzamos a estudiar el último capítulo del libro de Daniel, capítulo 12. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por concedernos este día y queremos pedirte en este momento que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu para que podamos estudiar este capítulo y tomar lecciones, entenderlo y prepararnos, Señor, para esa segunda venida en la que Cristo vendrá para dar la recompensa a cada uno. Permítenos, Señor, hoy gozarnos en tu palabra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final del estudio de este maravilloso libro de la Biblia. El profeta Daniel nos ha mostrado otra cara del cautiverio babilónico. Un joven príncipe de Israel, criado en el conocimiento de Dios que es llevado cautivo. Cuando llega allí toma la decisión de ser fiel a Dios y a los principios que aprendió en casa. El Señor bendice esta fidelidad y el rey Nabucodonosor, al ver que él y sus amigos poseen una sabiduría especial, los hace parte de su corte real. Es a través del testimonio de Daniel y sus tres amigos como el conocimiento de Dios llegó a la corte de Babilonia. Lo que parecía ser un momento triste para las familias de Israel, Dios lo convirtió en un medio para que Nabucodonosor, Darío, Ciro y Darío I el Grande conocieran al verdadero Dios. Cuando uno estudia las profecías de Daniel en el orden progresivo en que se nos ha dado, podemos entender que el plan de Dios se va desarrollando en la historia, que los hombres instigados por el enemigo de las almas han tratado de una u otra manera de impedir el desarrollo de la voluntad de Dios, pero finalmente los propósitos de Dios se cumplen. Los capítulos 10 al 12 de Daniel nos transportan desde la historia de los medos y los persas hasta el momento final, cuando el Señor interviene directamente en favor de su pueblo y los protege del intento de Satanás por destruirlos. Es en los últimos capítulos de Daniel donde el término "el tiempo del fin" se convierte en algo relevante. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Ante las repetidas referencias al que el tiempo dado al poder representado por el cuerno pequeño y su actuar duraría tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio proféticos, que representan 42 meses y que equivale a 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales, y teniendo en cuenta que el Señor hace un juramento especial para terminar esta fecha, en Daniel capítulo 12, versículo 7 dice: "Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán". Así que en relación a este tiempo profético comienza a hablar del tiempo del fin. Hoy llegamos a la conclusión que el tiempo del fin comienza con el final de la profecía de los 1260 años que ocurre en el año 1798. Eso quiere decir que estamos viviendo el último tiempo de la historia de este mundo. El tiempo del fin está enmarcado con una cantidad de señales que anuncian que Cristo vendrá pronto a establecer su reino sobre la tierra. Comencemos nuestro estudio entonces con Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. Y vamos a estudiar este capítulo por frase. Comencemos entonces con el versículo 1. Primera frase: en aquel tiempo. También podemos entender a este tiempo
o en ese tiempo. ¿A qué tiempo se refiere esta profecía? Se refiere al tiempo de la desaparición del poder que se menciona al final del capítulo 11, versículos 44 y 45. Leamos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Aquí se advierte que este poder representado por el rey del norte, que es el papado restaurado, al escuchar las noticias del oriente y del norte, se ve atemorizado y decide matar a muchos. Es el poder representado por la Babilonia espiritual, que según Apocalipsis hace una alianza con el protestantismo apóstata y con el espiritismo bajo el concepto de la inmortalidad del alma, y esta triple alianza tiene como objetivo perseguir al pueblo de Dios que se mantiene fiel a los principios bíblicos. Entonces, el Señor aquí nos traslada al momento de la lucha intensa. El Apocalipsis es quien amplía este concepto en la sexta plaga. Se dice que el enemigo despliega todo su engaño. Miremos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a semejantes ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Noten ustedes que se habla de una triple alianza, y esta triple alianza tiene como objetivo llevar a las personas a una batalla que tiene que ver con que los impíos fijan una fecha para la destrucción de los hijos fieles de Dios. Es ese momento, aquel tiempo del que habla Daniel 12, el tiempo en que el enemigo de las almas parece que fuera a triunfar. En ese momento, si seguimos estudiando Daniel 12:1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este gran príncipe no es otro que Cristo el Señor. Cuando dice que se levanta para librar a su pueblo, con este gesto el Señor pondrá fin al drama de los siglos. Una vez terminada su obra de intercesión, Cristo viene en rescate de su pueblo. Elena de White describe este momento así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezarán en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidando el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 619-620. La batalla se gesta en la sexta plaga y la liberación del pueblo de Dios ocurre en la séptima plaga. Daniel ve la representación de la liberación del pueblo de Dios en el conflicto final y lo resume en estos versículos. Sigamos entonces leyendo. En aquel tiempo se levantará Miguel.
Y entonces dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma puede describirla. El tiempo de angustia es para los impíos que sufren las consecuencias de las 7 postreras plagas, donde ya no hay más intercesión en el santuario celestial. Ahora pretenden atacar a los fieles hijos de Dios y el Señor interviene en su favor. Pero también debemos considerar que hay un tiempo de angustia previo para los fieles hijos de Dios, que ante la persecución de los impíos pareciera que los impíos fueran a triunfar, fueran a quitarle la vida, pero ellos siguen confiando en la poderosa intervención divina. Sigamos estudiando Daniel capítulo 12, versículo 1. Sigue diciendo que en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte del pueblo de Dios, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo hasta entonces. Y entonces la frase siguiente dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esta es una descripción de los acontecimientos de la 7ª plaga que leemos en Apocalipsis 16, 17. Dice, el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho. En el momento en que las fuerzas del mal parecieran triunfar, el Señor interviene, los impíos se espantan y los hijos de Dios son liberados. El triunfo de ellos está asegurado. Elena de White dice, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Libro El conflicto de los siglos, página 620. Este será un momento muy especial para el pueblo de Dios, una experiencia única en la que experimentan la liberación del pueblo de Dios. Y entonces termina la última frase de Daniel 12 diciendo que serán librados el pueblo de Dios, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entendemos que según Daniel capítulo 7, versículo 10, dice que el juez del cielo se sentó y los libros fueron abiertos. Así que hay varios libros. Uno de ellos es el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una vez aceptado el mensaje de salvación, cuando llegue el momento, el Señor verá a sus hijos que viven a la altura del mensaje que predican. Si hay alguno que tiene pecados que no ha querido abandonar y de los cuales no se ha arrepentido, su nombre será quitado del libro de la vida. Esa es la obra de juicio. Entonces se cierra la puerta de gracia y termina la intercesión. Cuando llegue la lucha final, la liberación será para aquellos que han permanecido fieles al Señor. Elena de White, al referirse a este momento, comenta, este pasaje revela la importancia de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Todos los que tengan sus nombres registrados allí serán librados del poder de Satanás, y Cristo ordenará que se le quiten sus vestiduras viles y que sean vestidos con su propia justicia. Libro Exaltada Jesús, página 341. Todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida se gozarán en ese día al ver la liberación del Señor. Sigamos estudiando Daniel capítulo 12. Ocurrirá un acontecimiento que se desarrolla en ese momento y se describe con el nombre de una resurrección especial. Veamos el versículo 2.
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si vemos el contexto, no está hablando aún de la segunda venida de Cristo, sino de la liberación del pueblo de Dios que ocurrirá en la séptima plaga. En un momento después de esto ocurrirá la segunda venida de Cristo. Elena de White afirma que en el momento de la séptima plaga se desarrollarán y ocurrirán una gran conmoción en el cielo y en la tierra y se oirá la voz de Dios. Leamos el libro del Conflicto de los Siglos, página 623. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillará el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye el inmenso grito de victoria. Así que la séptima plaga, la liberación del pueblo de Dios, no es todavía la segunda venida de Cristo. Por eso no se habla de una resurrección general. Si volvemos al versículo 2 de Daniel 12, el versículo dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Miren ustedes que no dice todos, es decir, no todos van a resucitar aquí. Es una resurrección previa a la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿a quiénes se refiere? Y debemos recordar algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que se menciona claramente que aquellos que participaron en la muerte de Jesús resucitarán para verle venir en gloria. Esto fue lo que el mismo Jesús profetizó cuando estaba siendo juzgado por Anás y Caifás. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que todos aquellos que participaron en la condenación de Jesús van a resucitar. Pero el versículo dice que unos resucitarán para vergüenza y confusión eterna y otros van a resucitar para vida eterna, pues serán aquellos fieles hijos de Dios que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Veamos la explicación que nos ofrece Elena de White. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron, los que se rieron de la agonía de Cristo y los más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Libro El Conflicto de los Siglos, página 621. Esto es lo que conocemos con el nombre de la resurrección especial. Una resurrección que ocurre antes de la venida de Jesús, en la séptima plaga, y aquellos que se burlaron de Jesús lo verán venir en gloria y majestad, y los fieles hijos de Dios que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel también se levantarán, y cuando Jesús venga en la nube de los cielos, entonces ocurrirá la resurrección general de todos los santos. Volvamos a Daniel capítulo 12. Aquí en esta sección termina una hermosa promesa para aquellos fieles hijos de Dios que enseñaron el mensaje de salvación a otros. Leamos el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Esta es una descripción especial de los fieles hijos de Dios que disfrutarán al lado del Señor por siempre. Son aquellos que tuvieron el interés de entender el mensaje de salvación y lo compartieron con otros. El que verdaderamente tiene discernimiento de las cosas de Dios se da cuenta de que en virtud de ese mismo hecho, esas cosas deben compartirse con otros. La sabiduría divina lo guía para que sea maestro de esa sabiduría para otros. Fueron sabios porque enseñaron a otros el camino de salvación. Ellos resplandecen ahora por la eternidad. Elena de Guay afirma lo siguiente: viviendo una vida de consagración y abnegación, al hacer el bien a otros, podríais haber añadido estrellas y gemas a la corona que llevaréis en el cielo y habríais acumulado tesoros eternos inmarcesibles. Manuscrito 69 del año 1912. Seguiremos nuestro estudio del capítulo 12 de Daniel en el siguiente audio. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado grandiosas y maravillosas promesas, pero además nos ha dejado la palabra profética para que estemos atentos a los acontecimientos y podamos entender que Dios está pronto a venir. Los hijos de Dios han de permanecer fieles, dedicados y consagrados al Señor, y serán aquellos que experimentarán la gran liberación que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Hoy el Señor desea que la verdad de la salvación se aplique a tu vida. Hoy es el momento de entregar tu vida a Jesús. Entrégate al Señor para que las promesas de vida eterna se cumplan en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.